Bienvenidos al bloque especial de entrevistas de Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Hoy vamos a conversar con Úrsula Moscoso. Úrsula es candidata al Congreso por el Partido Morado con el número 9. Tiene 28 años, es administradora de empresas y queremos conocerla hoy un poquito más. Veamos la entrevista. ¿Cómo estás, Úrsula? Gracias por darnos tiempo de tu domingo, que bueno, es el último domingo antes de las elecciones. No, más bien gracias a ti, Aida, por la invitación, y yo encantada de poder acá compartir un poco más de nuestras propuestas. Ya queda una semana para tomar la decisión en cuanto a quién va a llevar al país los próximos 5 años y también quiénes van a ser nuestros futuros representantes. Claro que sí. Y la idea de esta conversación es conocerte, no solo conocer tus acciones, lo que vas a llevar tú para trabajar en el Congreso, sino conocerte a ti. ¿Y qué te parece si vamos retrocediendo un poquito en el tiempo? Un poquito porque tú eres jovencita, tienes 28 años, y para llegar a la niñez es poco los años que vamos a tener que retroceder. ¿Cuál crees que es tu recuerdo más bonito de tu niñez, el más atrás? Creo que mi primer viaje, cuando mi mamá me llevó a conocer su tierra, Puno, sí, fue mi primer viaje y no recuerdo todo porque yo tendría pues 5 o 6 años, más o menos, 5 años tendría. Pero sí recuerdo extractos del lago Titicaca, cuando fuimos a conocer. Me acuerdo que había una festividad, habían pasacalles que estaban dándose y recuerdo mucha música, mucha emoción, mucho sentimiento. El carnaval debe haber sido febrero, me parece que son los carnavales. Sí, probablemente. Sí. Probablemente. Y también, digamos, digamos que la niñez tiene momentos mucho más felices que tristes. Pero, ¿recuerdas alguno triste? Sí, recuerdo que fue cuando, bueno, no sé si niñez, tal vez ya era un poco más grande, yo tenía 12 años más o menos, cuando mis papás se divorciaron. Okay. Sí, creo que ese fue uno de los momentos más tristes, junto con la muerte de mi perrito, mi Toby, que recuerdo que también falleció en esos años más o menos, y bueno, fueron 2 momentos muy tristes para mí. Uh-huh. ¿Y cómo impacta la separación de tus padres? Tu padre, en términos generales, no ha sido un padre ausente, ha sido súper presente, tú hablas mucho de él. Sí, claro, siempre mi papá ha estado en mi vida, solo que en ese momento pues yo vivía con él y a partir de la separación, del divorcio, él se muda de casa y ya, bueno, siempre nos vemos, ahora con la pandemia ha sido mucho más complejo porque él vive solo, entonces nos hemos tratado de ver pues a lo lejos, siempre mantener el distanciamiento, es una persona mayor, pero bueno, siempre ahora con la tecnología, pues haciendo videollamadas, no le gusta mucho a él igual hacer videollamadas, prefiere llamadas telefónicas directamente, pero siempre en contacto con él. Perfecto. Y tienes puras hermanas mujeres, o sea, es un Sí, matriarcado así total. sí, bueno, de parte de mamá y papá, yo soy hija única, ¿no? Pero de parte de mamá yo tengo 2 medias hermanas y de parte de papá tengo 3 medias hermanas. Entonces, sí, somos puras mujeres. Una de tus hermanas por parte de papá falleció. Sí, Mabelita. Ella falleció cuando yo era pequeña. Yo era bastante pequeña, yo no tengo muchos recuerdos Recuerdo. de ella, ajá, pero mi papá siempre me cuenta que era súper perseverante, súper activa, siempre luchando igual por los derechos de las personas, siempre me ha contado eso. Úrsula, y tu padre ha sido sindicalista durante muchísimos años, cuando tú eras pequeña. ¿Qué te quedó de eso? ¿Qué puede haber influido en ti esa participación de tu padre en el sindicalismo? Mi papá fue dirigente sindical por más de 20 años y yo he crecido también escuchando parte de sus historias, ¿no? Cómo él siempre salía a defender los derechos de los demás,
siempre teniendo a su lado la justicia. A mí siempre desde pequeña me ha inculcado ser una persona justa. Y creo que eso también, parte de esas historias es lo que yo llevo, o lo que de alguna manera me incentiva, ¿no? A empezar a involucrarme en política, me motiva. Pero, ¿tienes idea más o menos desde cuándo es que decides incursionar en política o cuándo empieza tu bichito por la política? Porque tú has estudiado administración, quizá pudiste haberte ido al derecho o a ciencias políticas o alguna otra. Y yo decidí involucrarme en política en el 2016, ya después de terminar la carrera y ya trabajando como consultora. En ese momento estaba, no recuerdo ahorita en qué ese momento en que estaba trabajando, pero yo ya estaba trabajando en el sector privado, no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver en la política, y dentro de mi familia tampoco. No tenemos pues ni mi papá ha sido político, mi mamá tampoco, mis hermanas nunca han estado involucradas en política, nadie de mi familia. Pero creo que llegó un momento en el cual yo me di cuenta que no es suficiente ser espectadores, ¿no? Nunca ha sido suficiente ser espectadores. Pero en ese momento de indignación, fue justo en el 2016 cuando sacaron a Julio Guzmán de la carrera. Yo a fines de ese año decidí involucrarme. Recuerdo que yo en ese año hubo una gran marcha en contra del fujimorismo en la segunda vuelta, cuando se iban a segunda vuelta PPK y Keiko. Yo me acuerdo que salí a marchar en contra del Esa fue tu primera marcha, digamos. En esa segunda vuelta. No, yo siempre he salido a marchar, pero yo recuerdo mucho esa marcha porque fue totalmente pacífica y era gente que salía en contra, pues, de que Keiko Fujimori sea presidenta del país. Entonces, después de eso fue que yo ya empecé a buscar partidos políticos porque quería empezar a militar. No me gustó ningún partido que en ese momento, bueno, que prácticamente son los mismos que hoy existen, que hoy se postulan, solo que con diferente nombre, diferente símbolo, diferente color. Pero en ese momento yo encontré personas que justamente formaban parte de lo que hoy es el Partido Morado. Y me reuní con ellas, y así fue como empecé el camino para empezar a recolectar firmas, la construcción partidaria, porque nosotros prácticamente hemos recolectado firmas por 2 años. Y recuerdo que mi papá siempre me acompañaba en la medida de lo posible a la estación del tren de Angamos con Aviación a recolectar firmas. Recuerdo que hacíamos un trabajo en equipo, ¿no? Porque la cola era larga, la gente hacía cola pues para entrar al tren. Claro. Y yo me ponía de un lado, mi papá se ponía del otro lado, y entre los dos empezábamos a conversar con la gente que estaba ahí esperando. Y eso fue súper complicado, porque claro, la imagen que se tiene de la política en el país es mala, ¿no? La percepción, y con justa razón. Hemos tenido políticos que nos han decepcionado muchísimo. Y hoy por hoy en el Congreso actual, la gran mayoría por lo menos también sigue decepcionando. Entonces, ¿tú cómo le pides Congreso, a alguien? La imagen es... Exacto. ¿Y tú cómo le pides a alguien, a un ciudadano de a pie que está haciendo su cola para entrar al tren, que por favor te dé una firma para que puedas inscribir un nuevo partido político? Entonces era muy complicado, fue muy complicado. Un trabajo arduo que ustedes han tenido desde hace años. O sea, tú eres parte de la conformación inicial del Partido Morado. ¿Ya conocías a Julio Guzmán? ¿Es algo influyó que Julio Guzmán lidere el partido o era en general? No lo conocía, no lo conocía personalmente, lo conocí cuando decidí empezar a recolectar las firmas dentro del Partido Morado. Pero yo creo que sin Julio Guzmán, ahorita no existiría el Partido Morado. Y por una simple razón, porque él ha sido quien lideró todo el proceso de recolección de firmas y de construcción partidaria. Entonces, cuando la gente dice, no, pero debería ser otro candidato a la presidencia. Bueno, nosotros hemos pasado por un proceso de elecciones internas para elegir a nuestro candidato a la presidencia. Y Julio Guzmán ganó ese proceso de elecciones internas. Entonces, y Julio Guzmán ha sido partícipe y ha sido quien ha liderado, como te comento, todo el proceso de recolección de firmas y de construcción partidaria. Entonces, y dicho sea de paso, dentro de todos los candidatos a la presidencia, él es la persona que está mejor preparada para poder sacarnos de la crisis económica sanitaria, no solo porque es él como persona, como profesional, sino porque tiene un equipo detrás.
Tú sabes, Aida, que una sola persona no puede sacar al país de la crisis, y dentro del Congreso un solo congresista tampoco puede hacer cambios ni reformas. Necesitamos un equipo sólido. ¿Por qué? Porque es la única manera que trabajando en conjunto, en colectivo, podemos empujar las reformas. Y eso es Úrsula, lo que pero ofrece el Partido Morado. El Partido Morado, sí, ¿tú confías en Julio Guzmán plenamente? sí. Yo creo que él está en total capacidad para poder sacarnos de la crisis económica y sanitaria en la que nos encontramos. Y no ¿No los solo eso, decepcionó? ojo, porque también tenemos candidatos. Yo creo que lo que pasó con él fue un tema personal y él ha pedido disculpas públicas en diferentes ocasiones. Y hoy por hoy, la gente, yo esperaría que estén buscando ya propuestas responsables para salir de la crisis. ¿Cómo vamos a reactivar la economía? ¿Cómo se va a generar más empleo? ¿Cuál es la propuesta que tiene el partido para poder distribuir todas las vacunas a nivel nacional? En lugar de estar enfocándonos pues en temas personales que ya Claro, pasaron, ¿no? pero finalmente los perjudicó, ¿no? Digamos que este tema personal que se hizo público y evidente perjudicó al partido en general. Y de hecho, lo que yo escucho mucho es, qué pena, porque me gusta Guzmán, pero qué pena porque, ¿no? Y atraen a colación siempre aquello, ¿no? Quizá pudo haber reaccionado de otra forma y cambiar un poco esa historia, ¿no? Esa consecuencia, probablemente. Mira, yo a la gente que nos está viendo le diría que por favor revisen nuestro plan de gobierno, nuestras propuestas. Por la Universidad del Pacífico junto con las Naciones Unidas han hecho una evaluación acerca de cuál es el plan de gobierno que se acerca más al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. El primer puesto, el partido el plan de gobierno que más se asemeja, que más se acerca, es el del Partido Morado. La consultora Videnza ha hecho un análisis acerca de los planes de gobierno respecto al tema de la pandemia, cómo van a afrontar la pandemia. ¿Quién es el partido que tiene el mejor plan de gobierno al respecto? El Partido Morado. Entonces, yo creo que es necesario que busquemos candidatos y partidos en base a las propuestas que tenemos para sacar al país de la crisis, no en base a quién te cae mejor, quién es más empático. Por favor, yo creo que ahorita O quién salió necesitamos corriendo o no. responsabilidad. ¿Por qué quieres ser congresista, Úrsula? Con la imagen que tienen los congresistas hoy. Porque estoy convencida que necesitamos cambiar justamente esa imagen. Y la única manera para cambiarla es involucrándonos. Y no solo yo, porque Úrsula Moscoso no puede cambiar la política o no puede cambiar la imagen del Congreso. Necesitamos más personas que quieran llegar al Congreso por las razones correctas, para luchar por una educación de calidad, para lograr defender los derechos y oportunidades para todas las personas, para poner por delante los intereses de la ciudadanía y no los intereses personales. Hemos visto que justamente la imagen que tiene hoy el Congreso de ser malo es porque la gran mayoría de congresistas lo que hacen es trabajar para sí mismos, no trabajar para la gente. Y eso es lo que tenemos que cambiar. De hecho, esa indignación que muchas personas sienten cuando se enteran todas las cosas que pueden hacer algunos congresistas, o inclusive el mismo expresidente Vizcarra con Macetti, con Astete, cuando se vacunaron, por ejemplo, dándole la espalda al país porque se vacunaron a escondidas. Toda esa indignación es la que nos debe de llamar a involucrarnos en política para poder justamente cambiarla. Y creo que eso también fue otro de los motivos por los cuales yo decidí involucrarme en política, porque, ojo, yo hoy estoy postulando al Congreso, pero creo que involucrarse en política va más allá de las elecciones. Uno debe decidir involucrarse en política para cambiar las cosas y las cosas no se cambian de un momento para otro. Esto toma muchísimo tiempo, inclusive con las propuestas que llevamos, ya sea al Congreso o desde el plan de gobierno, no se va a solucionar nuestros problemas estructurales de un año para otro. Esto toma tiempo. Entonces, involucrarse en política yo creo que también es un compromiso que toma tiempo y que no se va a solucionar únicamente si nos postulamos, en este caso, al Congreso. En toda esta campaña que has venido trabajando, has cometido errores, ¿no? Y mucha gente se ha agarrado también de esos errores y ha hecho memes y ha dicho, ay, Úrsula Moscoso, sí, muy impetuosa, Úrsula Moscoso, mucha juventud, le falta experiencia. ¿Qué has aprendido en este tramo, en esta parte de tu carrera política, en esta campaña?
Mira, yo he cometido errores, es cierto, y he pedido, lo he reconocido. Creo que parte de hacer nueva política es reconocer los errores, aprender y avanzar. Pero también es importante mencionar que la campaña está llena de ataques y de campaña sucia por diferentes partidos, específicamente el del señor López Aliaga. La cantidad de troles que tiene en diferentes redes sociales es increíble y son troles bastante violentos, que piden que Dios me lleve, ¿no? Espero que Dios venga y te lleve. Entonces, yo creo que necesitamos en realidad una nueva forma de hacer política y esto debe ser en base a debates de propuestas, de ideas, porque lo que necesita la gente es justamente saber cómo, en este caso el Partido Morado, planea sacar al país de la crisis sanitaria, cómo planea reactivar la economía, cuáles son las posturas que tenemos respecto a determinados temas, si es que vamos a luchar por los derechos para todas las personas o no. Y creo que eso es lo más importante. ¿Qué crees tú que debes corregir de tu parte, ¿no? Con este proceso de aprendizaje? ¿Qué creo que debo corregir? Eh, bueno, yo creo que uno nunca deja de aprender. Siempre, y decir que uno lo sabe todo sería mentirle a las personas. Creo que uno siempre va a tener que aprender y leer y leer y leer más. Pero también creo que yo soy una persona un poco impaciente, bastante impaciente. Entonces creo que también tengo que mejorar pues mi paciencia. Uh-huh. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que has planteado tú para cuando, si es que llegas al Congreso en las elecciones de este 11 de abril? Nosotros desde el Partido Morado tenemos una agenda colectiva legislativa. ¿A qué me refiero? A que independientemente de quienes lleguen a tener una curul, vamos a defender las mismas propuestas porque tenemos una misma visión de país. Entonces, en ese sentido, yo me estoy enfocando en algunos ejes temáticos, como por ejemplo la educación. Dentro de educación es importante mencionar el compromiso, no solo de los candidatos, sino también de los partidos, respecto a la reforma universitaria. ¿Por qué? Porque en este Congreso han querido bajarse la reforma universitaria, en el Congreso pasado, el Congreso disuelto, también han querido bajársela. Y nosotros desde el Partido Morado creemos que la educación es una de las herramientas que tenemos para progresar en la vida. Entonces tenemos que defender y comprometernos con la reforma universitaria. Eso por un lado. Ahora, también tenemos que fortalecer a la SUNEDU. ¿Cómo la fortalecemos? Por ejemplo, dándole facultades para que puedan sancionar a las autoridades que incumplen con la ley universitaria. Actualmente solo pueden sancionar a las universidades, más no a las autoridades. Entonces tenemos que darle facultades. También vamos a cambiar, o la propuesta es cambiar el proceso de elección del superintendente de SUNEDU. Actualmente lo designa el Ministerio de Educación y la propuesta es que sea a través de un concurso público y transparente, ¿no? Ahora, no podemos dejar de lado tampoco los institutos. Si bien la reforma universitaria ha traído grandes avances en la búsqueda de esta educación de calidad, solamente se ha pues licenciado a las universidades, ¿no? Han terminado más de 90 universidades con licencia y más de 50 universidades con licencia denegada, es decir, que están en un proceso de cierre. Ahora, respecto a los institutos, según una encuesta de demanda ocupacional que la realizó el Ministerio de Trabajo en el 2018, de 32 puestos de trabajo, 26 eran técnicos, significando esto que más del 80% son puestos técnicos. Entonces, urge garantizar condiciones de calidad en los institutos y en los centros. La propuesta es que con la experiencia que tiene SUNEDU de haber licenciado a las universidades, pueda empezar a hacerlo también con los institutos y los centros. Actualmente es Minedu quienes deben garantizar la calidad de los institutos. Sin embargo, Minedu también promueve la educación, entonces no puede ser juez y parte. Por eso la propuesta es que lo haga SUNEDU. Eso del lado del eje temático de educación. Y el otro eje temático que estamos manejando dentro de mi campaña es también la reforma del Congreso. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado en toda la entrevista, lo que necesitamos es garantizar personas que de verdad representen a la ciudadanía y que luchen por los intereses de la ciudadanía, que no es lo que sucede hoy por hoy con una gran mayoría. Y que nos aseguren que su conducta no va a cambiar cuando estén en el Congreso, ¿no? Porque muchas propuestas, muy bonito todo, pero cuando entran, después están
robacables, pollos, etcétera, y demás historias que ya conocemos, ¿no? Así es. Ahora, dentro de la reforma del Congreso son tres propuestas específicas. La primera es, por ejemplo, eliminar los privilegios. Tú sabes que un congresista, aparte de recibir su sueldo, también recibe determinados bonos, por ejemplo. Recibe el bono de representación. Sin embargo, ya en el sueldo que recibe, lo hace pues por la función del congresista, que es legislar, fiscalizar y representar, ¿no? Esa es la función las funciones del congresista y por eso reciben un sueldo. Sin embargo, adicional reciben un bono de representación. Entonces no hay ningún sentido en que reciban algo adicional por la chamba que ya deberían estar cumpliendo. Entonces tenemos que eliminar el bono de representación. También reciben otro bono, que es el bono de instalación, que son 15.000 soles, más o menos. Yo entendería el bono de instalación para los congresistas pues, que viven en otra región y que tienen que venir a Lima para poder empezar a trabajar y todo lo demás. Sin embargo, no hay ningún sentido en que congresistas de Lima y Callao también reciban el bono de instalación. Si es que ya viven aquí, ¿a dónde se van a instalar? No hay ningún sentido, entonces tenemos que regularlo. Y cuando hablo de regularlo me refiero a que por lo menos para Lima y Callao hay que eliminarlo. Y bueno, y para las regiones, entonces habrá que ver pues si es que el monto es, ese es el monto ideal y demás. Pero tenemos que evitar o eliminar tener estos privilegios para garantizar que la gente que busque llegar al Congreso lo haga porque quiere representar a la ciudadanía y porque quiere servir al país, no porque quiere servirse de este tipo de privilegios. Hay uno último, que es que todos los congresistas tienen resguardo policial. Pero, a ver, la policía debería estar en las calles cuidando de los delincuentes, no detrás de un congresista. Si el congresista necesita seguridad, entonces que con su dinero se pague pues la seguridad. Entonces, de esa manera garantizamos que justamente la policía esté en las calles cuidándonos y no detrás de un congresista. Eso por un lado. Okay. Sí. He visto también en redes, porque mucho mueves tus redes, hasta TikTok he visto, que tienes propuestas también con el tema del maltrato animal. Sí, también, ese es el tercer eje temático. Solo para terminar, el tema de la reforma del Congreso, le estamos proponiendo que la Comisión de Ética sea externa, es decir, que ya no esté conformada por congresistas, sino por personas externas para garantizar que todos los procesos sean objetivos y eliminar esta famosa frase de lo torongo no como torongo. Y también la creación de una oficina de estudios económicos para evitar seguir teniendo leyes que terminen siendo inconstitucionales. Este Congreso ha promovido 3 leyes que han terminado siendo declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Entonces, tenemos que evitar seguir perdiendo tiempo, dinero y jugar con las expectativas de las personas. Ahora, respecto al eje temático de la agenda animalista, sí, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es presionar para que se apruebe la ley 4 patas. Esta ley, este proyecto ya ha sido presentado en este Congreso por el señor Olivares y el señor de Belaúnde. Es más, me parece que incluso lo hicieron multipartidario, pero todavía no se aprueba, no avanza. Entonces, en caso en este Congreso no se apruebe la ley 4 patas, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es presionar para que se haga en el siguiente Congreso. Lo que busca esta ley es justamente promover las esterilizaciones de perros y gatos de la calle y también crea el registro a nivel local y regional de animales. Eso como primera propuesta de la agenda animalista. Después, también tenemos otra propuesta para tipificar el delito de zoofilia, que actualmente no existe en el país. Ahora, es importante mencionar también que tenemos que trabajar de manera articulada con las organizaciones animalistas. ¿Quién es mejor que las organizaciones animalistas que saben cuáles son las problemáticas reales que se viven en el día a día para poder, de alguna manera, llevar las soluciones a través del Congreso? Y una última propuesta que tenemos es modificar la Ley de Protección y Bienestar Animal para eliminar estos espectáculos culturales que maltratan animales, ¿no? Como por ejemplo las corridas de toros. Entonces, sí, tenemos propuestas animalistas. No, esto no lo digo yo, esto lo decimos desde el Partido Morado, se encuentra dentro de nuestro plan de gobierno, dentro de nuestra agenda legislativa. De hecho, justo hace unos días han publicado Proyecto Libertad, me parece que se llama, una página en el Facebook en donde comentan acerca de cuáles son los partidos que tienen propuestas respecto a los animales, a la defensa de los animales, ¿no? Y el Partido Morado también se encuentra dentro como el primer partido que tiene la mayor cantidad de propuestas relacionadas a la defensa de los animales. Úrsula, Entonces, perdóname, si no gana
Julio Guzmán la presidencia. El Partido Morado y sus congresistas, obviamente, van a tener una posición dentro del Congreso frente a el presidente que gane, digamos. ¿Cuál es esa posición que tendrá el Partido Morado frente a una posible presidencia que no sea del Partido Morado? No podría decírtelo porque primero tenemos que saber quién en todo caso ganaría. Pero digamos que hay tendencias, frente a la derecha, a la izquierda, al centro, ¿no? Mira, Aida, acá lo importante es poder sacar adelante el país. Esto no se trata de confrontar o de ponerse en oposición simplemente porque decides ponerte en oposición. Esto se trata de luchar por los intereses de la gente, de la ciudadanía. Y como vemos las encuestas, es muy probable que este Congreso sea igual o más fragmentado que el actual. Entonces, vamos a tener que aprender a llegar a consensos de manera obligatoria, pero siempre, ojo, eso sí es importante, siempre poniendo por delante los intereses del país. Eso hay que tenerlo claro. Antes de terminar, porque ya estamos con el tiempo justo, juguemos un poquito. Te voy a dar unas palabras, son 6 palabras, 7 palabras, y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. A ver, vamos. Economía. Necesitamos promover la inversión privada para poder salir de la crisis económica, pero también se necesita fiscalización para que no haya ningún tipo de abuso. Mujer. Urge seguir defendiendo los derechos por las mujeres. Salud. Sobre todo de ciertos partidos que quieren quitárnoslos. Salud. Tenemos que vacunar a toda la población adulta para fines del 2021 y esa es una de las prioridades del Partido Morado. Seguridad ciudadana. Urge también una reforma policial para poder brindarle recursos tecnológicos a la policía y también para poder capacitarlos. Necesitamos que la ciudadanía recobre la confianza en la policía. Amor. Algo que todos necesitamos en nuestro día a día. Perú. Perú, algo tan lindo, un país que tiene tanta riqueza y que se merece lo mejor para los próximos 5 años. Muchas gracias, Úrsula. Gracias a ti, Aida. Cuídate que tengas mucho. Mucha suerte. Gracias. Nos vemos. Chao. Espero les haya gustado la conversación con Úrsula Moscoso. Hemos podido conocer un poquito más de ella. Nos vemos el próximo viernes con más buenas noticias y mucha buena vibra. No se olviden que este miércoles tenemos otra edición de Pupe Sesiones, el programa conducido por Pupe Tot. Y el jueves tenemos Beste Coach de Rafael Pina, con muchos más temas divertidos e interesantes sobre las relaciones humanas. Nos vemos el próximo viernes. Chao, que tengan una excelente semana. Chao, nos vemos.